Buen día. Pauli, si querés ya podés comenzar, ya está grabando. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Paula Alcaraz, residente de primer año, y hoy voy a presentar el Ateneo de la fecha junto a mis tutores, residente de segundo año, la doctora Valentina Sarli, residente de tercer año, doctor Juan Ignacio Veller, y médico de staff, doctor Eduardo Landa. Es una paciente de sexo femenino, de 45 días de edad, talla 45,5 centímetros, peso 2 kilos 630. Como antecedentes relevantes maternos fue un parto a término controlado con serologías negativas. El neonato tuvo bajo peso al nacer, agenesia renal unilateral y sospecha de síndrome genético. No presentaba ninguna medicación habitual y el motivo de consulta fue cianosis perinatal, desaturación y requirió asistencia respiratoria mecánica. Al examen físico presentaba una TA de 70-40, una frecuencia cardíaca de 124, respiratoria de 54, se presentaba afebril y saturaba 88% al 0,40. Estaba bajo efectos de pseudoanalgesia, a nivel cardíaco presentaba un soplo sistólico 4/6 que irradiaba axila, y a nivel respiratorio presentaba rales subcrepitantes bilaterales aislados. Se le realiza un electrocardiograma que presenta ritmo sinusal, frecuencia de 150 latidos por minuto, y un eje desviado a la derecha. ¿A alguien le gustaría comentar algo? En las precordiales se observa predominio de R en B1, B2, y S profundas en B5, B6. ¿A alguien le gustaría comentar algo del electro? Sí, se puede comentar a lo mejor. Primero parece por la rotación y el eje tan desviado a la derecha, y siendo un neonato, parece una hipertrofia ventricular tipo A. Y ventricular derecha, por supuesto, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha tipo A. Muchas gracias, doctor. Bueno, el isodifascismo en todas las caras también puede corresponder a una hipertrofia en el tracto de salida. Es decir, B1, ¿cómo está, por favor? R grandes en B1. Y la T, sí, hipertrofia ventricular derecha tipo A. Claro, eso es lo que comentaba, una hipertrofia ventricular derecha tipo A, sí. Muchas gracias, doctores. Bueno, en la radiografía de tórax es una placa con mala técnica, completa, mal centrada, en donde podemos observar aumento del flujo pulmonar izquierdo y disminución del flujo pulmonar derecho, y una cardiomegalia moderada a severa. ¿Alguien quisiera comentar algo de la placa? La placa, mira, la relación cardiotorácica para el chiquito está aumentada. En el borde derecho impresiona como un crecimiento auricular derecho, y en el borde izquierdo, una imagen redondeada, con la punta ahí, parecería una imagen en sueco, ¿no? No sé. Va de acuerdo con la hipertrofia ventricular derecha tipo A, ¿no? Después vemos el diagnóstico. Y está cianótico. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere comentar algo más? Lo que no veo bien es la vasculatura pulmonar, ¿no? Bueno. Tal vez otra cosa que se puede decir, si bien la columna molesta, no se ve bien el botón aórtico tampoco, no lo puedo ver, es decir, no se puede evaluar en qué condiciones está para también pensar en la rotación y estar, como el doctor Bolaños también dice, esa imagen que impresiona de tipo derecho. Y lo otro importante a ver también, que el hígado está ubicado a la derecha. Y hay una imagen ahí que puede ser el estómago a la izquierda. Es decir, por lo menos lo abdominal es solitus, ¿no?
Por lo cual existiría una concordancia entre la cavidad derecha, la aurícula derecha, y el hígado, ¿no? Uno puede presumir que es un situs sólido, sí. ¿Alguien quiere comentar algo más de la placa? Bueno, el laboratorio del ingreso presenta como positivo una creatinina de 1,42. Y se le realiza un ecocardiograma Doppler. En esta primera imagen vemos un eje largo paraesternal izquierdo, donde se ve la comunicación interventricular subaórtica, la aorta cabalgando el septum, y un ventrículo derecho que impresiona hipertrófico. ¿A alguien le gustaría comentar algo? Bueno, ahí la imagen no es muy clara. Yo no sé, yo no veo una solución de continuidad en la continuidad que hay entre la pared anterior de la aorta y el septum, ahí, por lo menos. Yo no. Falta el La color aorta ahí. parece. A ver, ¿Eh? El falta cabalgamiento no color. lo veo. En esta imagen es confusa. Ahí, en esa otra, ahí la anterior, podría ser que esté la 6B ahí arriba y la aorta un poco cabalgando, pero no es. Ahí parece que hay una falta de continuidad ahí arriba, ¿no? Pero no es muy clara. Tendría que moverla un poco para ir buscándola, sí. Y la aorta parece dilatada, ¿no? A la camarita, ahí donde está la camarita, donde necesita. Hola, buen día. Yo soy el doctor Eduardo Landa, uno de los cardiólogos infantiles. Sí. Efectivamente, bueno, este es un eje largo paraesternal. Sí, este es lo que se ve es la aorta cabalgando el septum. Obviamente quizás la imagen no es del todo clara, teniendo en cuenta un neonato con una frecuencia que está enlentecida la imagen, tiene una frecuencia cardíaca más de 180, casi 200 por minuto. Sí. Pero sí, es la aorta que está cabalgando el septum interventricular con una CV subaórtica. Bien. Ahí se ve la aorta cabalgando, ¿sí? La siguiente, Pau. Sí. Acá vemos un eje corto de los vasos más superior, en donde vemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar lado a lado, con una aorta anteriorizada y una disminución del calibre de la válvula pulmonar. De la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar. ¿A alguien le gustaría comentar algo de esta imagen? No. Bueno, este es otro eje corto de los vasos, con Doppler, donde vemos el tracto de salida del ventrículo derecho con flujo turbulento, y no se alcanza a ver la rama pulmonar izquierda. Se puede observar una rama pulmonar derecha de buen calibre, pero no se observa la izquierda. La pregunta que le hago al doctor es, ¿se evidencia ahí en el ecocardiograma hipertrofia ventricular derecha? En este eje no se alcanza a ver bien la realidad, se alcanza a ver mejor. En el anterior, en el eje largo, también, va juntando todo. En el eje largo se alcanza a ver muy poco. Hay otro eje que se ve mejor. Tenemos después un 4 cámaras y un eje corto de los ventrículos. El eje anterior insinúa hipertrofia del ventrículo derecho, pero no es una imagen definitiva. Claro. Digamos. Sí. Bueno, este es un eje corto, en donde se observan los ventrículos con buena función y movimiento paradojal del septum.
Acá impresiona un ventrículo derecho hipertrófico. ¿Alguien quisiera comentar algo de esta imagen? Este es un eje intermedio cercano al corto de los vasos, se ve flujo turbulento del tronco de la arteria pulmonar y el flujo turbulento del ductus que nutre a la rama pulmonar izquierda. ¿Alguien quisiera comentar algo de esta imagen? A observar bien, ahí se ve el tracto de salida del ventrículo derecho, cómo tiene un flujo turbulento. Si bien por momentos en esa imagen parece la rama pulmonar izquierda naciendo del tronco, pero no nace de la rama pulmonar izquierda. En otras imágenes y por momentos en esta también se nota que no se nace del tronco, sino que nace de otro, se nutre de otro lado, que es el ductus arterioso persistente. En otras imágenes se ve mejor después. Pero no parece estar desconectada la rama a la pulmonar, ¿o sí? No, no está conectada la rama pulmonar izquierda al tronco. Claro. Bolaños dijo al revés, que se impresiona como conectada. Claro, No, sí. no, perdón, no parece en esa imagen no parece estar conectada. Ah, bueno. Sin embargo, ahí la rama izquierda está. La rama pulmonar izquierda está, pero no está conectada al tronco de la arteria pulmonar. ¿Vos? No, la pregunta es por la imagen, ¿viste? Pareciera que estuviera conectada y llenada, bueno, pero bueno, está bien. Ellos ya vieron todas las imágenes, nosotros y a pedazos Sí, estamos sí, viendo. sí, seguro, seguro. Por supuesto, no es tan fácil de ver, quizás en esta imagen que se ve un poco lenta, hay varias imágenes, quizás algunas se ven mejor que otras, pero definitivamente es así. Muchas gracias, doctores. ¿Alguien quisiera comentar algo más de esta imagen? No, disculpa, Paula. Sí. ¿Puedo ver de nuevo el eje corto? Eje corto de grandes vasos. ¿Cuál quiere ver, doctor? El eje corto de grandes vasos con el flujo del tronco de la arteria pulmonar. ¿Es en dinámico, podría ser? Ok, gracias. Bien. Ahí, el aumento de la velocidad en el tronco de la pulmonar, ¿estás, digamos, infundibular del ventrículo derecho y de la válvula pulmonar también, o solo infundibular? Es infundíbulo valvular. Infundíbulo valvular. Uy. Ahí no pudiste ver la válvula pulmonar, ¿cuántas sigmoidías tiene? Perdón, ¿en qué? ¿Perdón? No, en el eje menor, cuando le hiciste el estudio, ¿pudiste apreciar con las limitaciones técnicas la morfología de la pulmonar? Parecería Era ser unicúspide. bicúspide. Unicúspide me parecería, pero no estoy seguro, no me queda claro. Perdón. Bueno, esta es una imagen supraesternal con flujo continuo desde el callado de la aorta al ductus. ¿Alguien quisiera comentar algo de esta imagen?
una vista subcostal con válvulas auriculoventriculares simétricas y función aceptable biventricular. Una pregunta, las válvulas auriculoventriculares no están al mismo nivel, ¿no? A ver, es cierto que en realidad parecerían estar al mismo nivel. No veo nada raros. No veo nada que me llame demasiado la atención de este eje en cuanto al nivel de las válvulas adentras. No, pero te lo digo porque si están al mismo nivel, quiere decir que falta el septum membranoso. Tendrían que estar, acá en esta parece que están a distinto nivel, con lo cual, digamos, es lo normal, digamos. Claro, en realidad yo lo que veo En la ahí... imagen de la izquierda, ¿eh? Sí, yo lo que veo es que en el ventrículo, la válvula mitral, o sea, la válvula tricúpide está un poco más apicalizada que la válvula mitral, cosa que es normal. Es normal, por eso. Sí. Sí. ¿Está bien? Seguí, Pauli. Sí. Bueno, en esta imagen de 5 cámaras en la cual se observa la comunicación interventricular, subaórtica con la aorta cabalgando el septum y se ve cierto shunt de derecha a izquierda. ¿Alguien quisiera comentar algo de esta imagen? ¿Qué? ¿No? Uno esperaría encontrar un poco más de flujo del ventrículo derecho hacia la aorta con la estenosis infundíbulo valvular, ¿no? Acá por color no pareciera que fuera tanto, no sé. No, es cierto que en esa imagen no se aprecia con claridad el shunt de derecha a izquierda. ¿A alguien le gustaría decir algo más sobre esta imagen? Estas son las que ya vimos, y estas son las imágenes estáticas en donde se puede ver el gradiente y las medidas del ductus. El gradiente pico es de 17,5 y la medida es de 0,262 centímetros. ¿A alguien le gustaría opinar algo sobre estas imágenes? No. Es importante tener en cuenta que, como ustedes saben, los neonatos nacen con presiones pulmonares elevadas que van disminuyendo durante el primer mes de vida, y a eso se le suma que un ductus de tamaño importante equipara las presiones entre la aorta y, en este caso, la rama pulmonar izquierda. Por eso el gradiente es bajo. Está bien. Gracias, doctor. Ahí en el eje menor no se pudo ver, está bien, es raro, ¿no? Alguna anomalía de la salida de arterias de la aorta, coronarias, alguna subclavia, una cosa así, no. Por ahora no. No. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre las imágenes? Bueno, el informe del ecocardiograma, el dice situs solitus con levocardia y concordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. Septum interauricular con fosa oval amplia, con lámina que abomba hacia la izquierda, no se observa pasaje con claridad. Válvula tricúspide con insuficiencia leve. Válvula mitral competente.
septum interventricular presenta una comunicación interventricular subaórtica que llega al anillo tricuspidio con un cortocircuito de derecha a izquierda. El ventrículo izquierdo presenta aorta que cabalga el septum interventricular. Se observa pequeño flujo continuo desde aorta descendente que podría corresponder a ductus arterioso o a colateral a pulmón izquierdo. En el ventrículo derecho se observa una desviación anterosuperior del septum conal que genera estenosis subvalvular pulmonar severa. Se presenta flujo turbulento a través del tracto de salida, y se observa rama pulmonar derecha naciendo del tronco de arteria pulmonar de buen tamaño, y no se observa rama pulmonar izquierda. Entonces, hasta ahora... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué porcentaje le darías de cabalgamiento a la aorta sobre el septum? Es del 50%, no es más del 50%, porque si llega a ser más del 50% ya se convierte en una doble salida del ventrículo derecho, pero como eso es algo relativo y la medición de esta es muchas veces relativa, lo que uno tiene que ver también es discontinuidad mitro-aorta, cosa que este paciente no tiene. Es un cabalgamiento del 50%. ¿Y no tiene continuidad mitro-aórtica? Claro, claro, no tiene discontinuidad mitro-aorta. Ah, no tiene discontinuidad. Sí. Sí, tiene continuidad, porque si no seguía, ahí sí sería una doble salida del ventrículo derecho, ¿no? Sí, está bien. Bueno, gracias doctores. Hasta ahora entonces tenemos una paciente de 45 días de edad, de un parto a término, con bajo peso al nacer, que se presentó a la consulta con cianosis y desaturación, y el informe del ecocardiograma que vimos. Entonces, ¿qué diagnóstico les parecería a ustedes, doctores, que tiene la paciente? Bueno, 88% de tetralogía de Fallot. ¿Y con qué otros estudios seguirían estudiando a la paciente? Bueno, hoy... Representamos. Bueno, la mayoría respondió con una resonancia cardíaca. Bueno, a la paciente se le diagnostica tetralogía de Fallot, se le dan prostaglandina 0,3 microgramos kilo minuto para mantener permeable el ductus, se la estabiliza y continúa con posterior cateterismo. Acá observamos la punta del catéter en el callado aórtico, vemos el pasaje de contraste a través del ductus a la rama pulmonar izquierda que irriga todo el árbol pulmonar homolateral. ¿Alguien quiere comentar algo de esta imagen? También se ve la comunicación, el ductus persistente se ve como en forma muy
muy escasa, parece llenar la rama derecha. Ahí. Gracias, doctor. Bueno, perdón. En esta otra imagen se observa el catéter en vena superior con válvula tricúspide competente, buena función ventricular y el contraste que se dirige tanto hacia la pulmonar como a la aorta. ¿Alguien quisiera comentar algo de esta imagen? La verdad que con el contraste mucho no se puede ver el flujo hacia la pulmonar, ¿no? Sí, el flujo hacia la pulmonar es muy poco, hacia la arteria pulmonar es muy escaso. Acá confirma que la imagen derecha que veíamos en la radiografía corresponde a toda una gran aurícula derecha. Sí. Y en la placa también anterior se veía un poco más clara el campo pulmonar derecho, ¿no? Ahora, tengo una pregunta. Le pidieron primero, lo hacen sistemáticamente, en la época de Granja es el doctor Granja, que lamentablemente falleció, un eximio, excelente cardiólogo, pediatra y hemodinamista. En esa época se hacía siempre el estudio, primero el cateterismo, ¿no? Pero después con la resonancia magnética, los avances nuevos piden directamente resonancia, pese a las limitaciones que tiene, porque requiere apnea y demás, ¿no? Pero acá lo pidieron para ver bien cómo estaba la vasculatura pulmonar y el ductus, ¿no? Además de todo el complejo de Fallot. Exactamente. En realidad hoy en día los cateterismos en tetralogía de Fallot se piden muy poco porque con la tomografía nos da toda la información que nosotros realmente necesitamos, especialmente en los Fallot extremos, donde en realidad lo pedimos para ver las ramas pulmonares, porque ustedes saben que cuanto más obstrucción tenemos en el tracto de salida del ventrículo derecho, más posibilidad de enfermedad de ramas pulmonares tenemos, y tenemos que ver cómo es el árbol pulmonar. Pero en este caso, como había posibilidad, y sabíamos que lo más probable que tengamos que hacer es asegurar un flujo hacia el pulmón izquierdo a través del ductus, pensamos que colocar un stent en el ductus podía solucionar al menos en forma transitoria y asegurar el flujo hacia el pulmón izquierdo, teniendo en cuenta que la cirugía de tetralogía de Fallot no se realiza durante las primeras semanas, ni siquiera meses de vida. Entonces, nosotros al tener que asegurar este flujo en el pulmón izquierdo, lo que sí, ahora lo que van a ver es, le colocamos un stent en el ductus, y bueno, para no hacer tomografía y después cateterismo, o resonancia y después cateterismo, hicimos directamente cateterismo. Bien, bien. Gracias, doctores. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre esta imagen? Bueno, esta es una ventriculografía donde se observa buena función ventricular y el contraste que pasa a los dos grandes vasos. ¿A alguien le gustaría opinar algo sobre esta imagen? Bueno, informaría más o menos como la anterior. El flujo va todo hacia la aorta, muy poquitito a un tronquito que tiene la pulmonar, ¿no? Sí, justamente la estenosis es muy severa. Si ustedes se fijan en la radiografía de tórax, pueden ver la simetría de flujo entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Eso habla
Sí, dígame. No, que parece que tiene un moñoncito en la pulmonar ahí. Gracias, doctores. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre esta imagen? Bueno, en esta se ve el catéter en el tronco de la arteria pulmonar, que da una sola rama pulmonar, que es la derecha, que irriga a todos los lóbulos pulmonares derechos. ¿Alguien quisiera comentar algo? Esta imagen lo que demuestra es que el paciente no tiene atresia pulmonar, sino que tiene conectado el ventrículo con la arteria pulmonar. Gracias, doctor. En esta imagen se observa cómo se comienza a implantar el stent en el ductus. ¿Alguien quisiera comentar algo? Tengo una preguntita. En el eco, la arteria pulmonar que se llenaba, ¿era la izquierda? No, la derecha es la que se llena. Es la derecha. Ah, no, está bien. La que se llena a través del tronco de la arteria pulmonar es la derecha. La derecha. Bien, en esta otra imagen se ve cómo comienza el inflado del balón. En esta imagen, el implante del stent. En esta otra imagen se vuelve a expandir el balón como parte del procedimiento normal. Y en esta otra imagen ya vemos cómo está el stent normoposicionado con buen pasaje de contraste a través del mismo. ¿Alguien quisiera opinar algo sobre esta imagen? No, ya la veo. En esta imagen tenemos el stent permeable. Y posterior al procedimiento, la paciente, el informe dice estenosis infundibulo valvular pulmonar. La rama pulmonar izquierda se encuentra desconectada del árbol pulmonar. Impresión a coronaria única naciendo del seno izquierdo. Se observa ductus arterioso, que nace del arco aórtico transverso y alimenta la rama pulmonar izquierda, que se encuentra desconectada de la arteria pulmonar verdadera. Se realiza angioplastía de ductus con implante de stent coronario no farmacológico. Posterior al procedimiento, a la paciente se realiza un ecocardiograma control, en el que observamos una imagen similar a la anterior, pero acá ya tenemos el stent en el ductus con buen pasaje de flujo. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esta imagen? El pasaje de flujo en el eco anterior no era malo tampoco a través del ductus, ¿no? Lo hicieron para asegurarse que... Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que tampoco es bueno para el paciente ni viable estar con goteo de prostaglandinas a largo plazo. Sí, claro. Respecto a los vasos del callado aórtico, coronario, todo eso estaba bien. El callado aórtico sí, tenía arco era izquierdo. La única anomalía que tenía, que está presente en cierto porcentaje en los pacientes con tetralogía de Fallot, es la descendente anterior naciendo de la coronea derecha, la cual no tuvimos las imágenes claras de cateterismo, pero estaba informada como tal, y después se hizo un ecocardio después con el paciente más sedado y demás. Se veía mejor, pero el primer ecocardio el paciente en su momento no se alcanzaba a ver, pero en los pacientes que nosotros no alcanzamos a ver las coronarias de buena manera,
siempre nos aseguramos de verlas bien por algún otro método diagnóstico. Sí, sí, porque es un dato, yo diría, muy importante para el cirujano, ¿no? Se va a llevar 100%. puesta la descendente anterior. Exactamente. Gracias, doctores. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Bueno, Mi pregunta, sí. ¿vos a esto lo llamarías un hiperfalot? ¿De la nomenclatura vieja? No, yo nunca escuché ese término, pero básicamente es una tetralogía de Fallot con una anomalía que es rara, que yo nunca la había visto, que es el Fallot asociado a una rama izquierda desconectada. En el contexto de que no es un paciente que tenga árbol pulmonar enfermo, porque si tuviese una estenosis pulmonar severa con árbol pulmonar enfermo, bueno, uno espera anomalías en las ramas pulmonares, pero en este caso es diferente. Es un Fallot, una rama pulmonar izquierda desconectada y que además tiene una anomalía que se observa en un 5% de los casos, que es la descendente del anterior naciente de la coronaria derecha. Es un Fallot, no le digo extremo, pero es un Fallot con una estenosis severa. Muchas gracias, doctores. No, porque en la vieja, está bien, en la vieja nomenclatura, cuando tenías un Fallot extremo, ¿no? Si el Fallot, la atresia pulmonar y la hipertrofia de las bandas eran muy importantes, uno llamaba una atresia adquirida, a eso era el hiperfalot, que era un 5%. Y si el falot, en ese momento me acuerdo que si la atresia era congénita, el diagnóstico era con un pseudotronco, ¿no? Arterioso. Pero está Sí. dentro de este... Sí, algunos a esta entidad las pueden llegar a llamar pseudotronco. Es cierto lo que usted dice. Y el hiperfalot, yo creo que usted también, nosotros le llamamos falot extremo, que es una forma de... Claro, yo te lo digo pasado el tiempo, ¿no? Pero en aquel momento los dos tenían atresia pulmonar muy importante y los dos eran de tipo extremo el Fallot. Pero si la atresia pulmonar en aquel momento ellos consideraban que era congénita, a ese le llamaban pseudotronco. Y cuando veían que era progresiva y adquirida, lo cual es difícil, ese era el hiperfalot. Es una cuestión de nomenclatura, los efectos. Claro, no, nosotros no lo llamamos de esa manera. Nosotros a veces, pero a esta entidad, que yo nunca la había visto, sí la había leído, puede ser llamada hemitronco porque tiene una rama pulmonar naciendo de la aorta. Ah, bueno, sí. Por ese motivo, pero no por Fallot extremo. Está bien, sí, sí. Es una variedad, digamos. Exacto. Gracias, doctores. El informe del ecocardiograma Doppler, según está posicionado en ductos arterioso persistente con adecuado flujo hacia la rama izquierda. Esta es la radiografía de tórax posterior, es muy similar a la primera que ya vimos. La diferencia es que acá podemos observar el stent en el ductus. Sí, doctor. No, está bien, yo te quería preguntar, es una cuestión semántica que se usaba antes, ¿viste? ¿No? Ahora cambió después de tantos años, pero siempre se hablaba, por ejemplo, del Fallot típico, las distintas características de la clasificación, si era un Fallot leve, si era un extremo. Y la otro tema era tetralogía de Fallot, trilogía de Fallot, falotización, y el tema de hiperfalot, era una cuestión de términos que siempre se mezclaban y eran medios, algunas veces era confuso para el que no hacía cardiología infantil, ¿no? Pero es una disquisición mía, nada más, ¿no? Sí, nosotros, la primera clasificación que usted nombró es en cuanto a la severidad, y nosotros en cuanto a la severidad,
hoy en día lo llamamos falot rosado, a los falot que tienen estenosis leve en fundíbula valvular. Como tienen estenosis leve en fundíbula valvular, la sangre, hay menor cortocircuito derecha-izquierda, y como hay menor cortocircuito derecha-izquierda, los pacientes saturan por arriba, inclusive pueden Sí. saturar por arriba de 95. Esos son los falot que le llamamos rosados. Después está No, pero mi pregunta, lo que yo decía apuntaba a otra cosa. Eso es tetralogía de Fallot con toda su clasificación, si es típica, si es extremo, si es leve rosado, bueno. Pero además aparecen otros términos, a veces en la literatura, no sé ahora, que te llevaban a confusión. Por ejemplo, te daban de trilogía de Fallot, te decían falotización de una CIB, por ejemplo. Pero eran cosas que para el que no hace la especialidad, induce a, por lo menos a preguntarte, a confundirte un poco, ¿no? Sí, No, a eso igual. Claro, la falotización se produce cuando hay una CIB que generalmente es restrictiva y que el shunt de alta velocidad sobre la pared del ventrículo derecho produce una hipertrofia localizada a nivel del ventrículo derecho que genera cierta obstrucción al pasaje. Entonces, al haber una CIB y una obstrucción a nivel del ventrículo derecho, de la pared del ventrículo derecho, se produce una patología similar, fisiopatológicamente a la patología de Fallot, pero en realidad el origen de la enfermedad es totalmente diferente. ¿Sí? Y ahí no tiene estenosis pulmonar. Claro, no necesariamente, no tiene estenosis de la válvula pulmonar, no De la válvula pulmonar. tiene desviación anterior del septum, básicamente. Sí, mira, yo me acuerdo, una vez presentaron un paciente, pero ya adulto, ¿no? Que tiene una CVV perimembranosa amplia, con una hipertrofia del ventrículo derecho y una hipertrofia a nivel de la banda moderadora, que prácticamente había hecho 2 cavidades del ventrículo derecho, y lo atribuían al jet continuo contra el ventrículo derecho. Claro, sí, Y, puede pasar con CB grande, pero con CB chiquitas a veces es más localizada y más probable, pero con CB grande también puede pasar. De todas maneras, pero este es un paciente adulto, ¿no? Sí. Claro. Gracias. No. Gracias, doctores. Seguimos con la evolución de la paciente. Ella evoluciona favorablemente, se le agrega medicación cardiológica, ácido acetilsalicílico durante 6 meses como parte del procedimiento, y propanolol 2 miligramos kilo día para prevenir las crisis hipóxicas características de la tetralogía del Fallot, que se presentan cuando la paciente llora. Se le hizo un estudio genético, presentó un cariotipo 46XX, no se observaron anomalías cromosómicas, numéricas ni estructurales, pero la paciente presentaba un fenotipo característico con frente amplia, asimetría ocular, hipertelorismo, cuello corto, manos con clinodactilia. Por eso se le pide y queda pendiente el estudio FISH para seguir estudiando el síndrome genético. En el día de ayer, la paciente fue llevada a quirófano, se presentó una anomalía coronaria, que era el nacimiento del tronco de la coronaria izquierda sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, por lo que no se le pudo realizar una cirugía con abordaje convencional. Se realizó el cierre de la comunicación interventricular con parche del pericardio y se colocó un tubo de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Se unió también la rama pulmonar izquierda al tronco de la arteria pulmonar, se hizo un posterior ET control que presentó insuficiencia pulmonar leve y ya no se observó la comunicación interventricular. Estas son algunas fotos de la cirugía. Eso que se observa ahí arriba, la tela blanca sobre el dispositivo ese, es la válvula. La válvula esa es una tela que cuando ellos la mojan se convierte en ese material. Ellos después le dan forma, lo dan vuelta como si fuera una media y lo implantan en el corazón finalmente, y es la pulmonar. Pero se hace a mano la válvula esa. Gracias, doctor.
¿Alguien quisiera comentar algo más sobre el caso? Bueno. ¿Acá, ¿qué edad tenía acá cuando lo operan? ¿Ahora? ¿Qué edad tenía ahora? Perdón, sí, tiene 1 mes y 20 días. Se operó antes de lo que generalmente se opera la tetralogía de Fallot. Generalmente la tetralogía de Fallot se opera entre los 3 y 6 meses. Lo que pasa es que como este paciente tenía hiperflujo hacia el pulmón izquierdo, con presiones sistémicas, se calcula que si este pulmón está expuesto a estas presiones durante 4 a 6 meses, empieza a haber enfermedad vascular pulmonar. Entonces se prefiere operar antes. Pero además te digo, vos estás en el tema, la tendencia actual es hacer la cirugía correctora más temprano, ¿no? Sí, Si es sí, posible. cada vez se hacen de manera más precoz para evitar El daño pulmonar. la desaturación crónica, que la realidad que a nivel inclusive madurativo, de pautas madurativas, abscesos cerebrales y demás, función ventricular, se ve que mejora mucho el pronóstico a mediano y largo plazo. La verdad que uno lo felicitaría. El campo quirúrgico es más chiquito que la palma de una mano. Es verdaderamente maravilloso lo que pueden hacer ustedes. Y si el tamaño del corazón adulto es como el puño tuyo, te imaginas a esa edad. Es extraordinario, Sí, sí. por eso. Una cosa es imaginarlo, otra cosa verlo. Los Sí, dedos sí. son instrumentales más chiquitos que el meñique de cualquiera de ellos. La verdad, Seguro. es algo increíble. Y en este caso, dado el nacimiento de la coronaria, tuvieron que vertir el corazón y trabajar de manera al revés. Sí, no convencional, digamos. Exacto, no convencional. Está bien. Bárbaro. Gracias, doctores. ¿Dónde se operó? Se operó ayer acá en el Hospital Militar. Ah, acá en el Hospital Militar, mirá. ¿Y la gente que opera es de dónde? ¿De ahí del Garraham? El jefe del servicio es el doctor Barreta, que sí trabaja en el Hospital Garrahan. Son Claro, excelentes. sí. Sí, excelente. Sí. Muy bien. Gracias, doctores, por los aportes. Pasamos a una pequeña revisión bibliográfica. Las 4 características de la tetralogía de Fallot se generan por el desplazamiento anterior izquierdo del septum infundibular hacia la vía de salida ventricular derecha. Todo esto va a generar el cabalgamiento aórtico, la comunicación interventricular, la hipertrofia del ventrículo derecho y la estenosis de la arteria pulmonar. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, la prevalencia oscila entre 0,26 y 0,48 por cada 1000 nacidos vivos, con un riesgo de anomalías cromosómicas del 20 al 30%. Y la etiología es de factores heterogéneos, que incluye factores tanto ambientales como genéticos, y el más importante es el antecedente de diabetes materna, es de herencia autosómico dominante. De acuerdo a la clínica tenemos 2 escenarios que van a depender de las características anatómicas de los defectos que presente el paciente. Se va a presentar cianótico, la cianosis que va a presentar es directamente proporcional al grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pudiendo ser acianótico si la obstrucción es leve. Presenta también el shunt de derecha a izquierda, que se produce a través de la comunicación interventricular subaórtica, y también es directamente proporcional al grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Los pacientes presentan un soplo sistólico que se produce a causa del pasaje de sangre a través también del tracto de salida del ventrículo derecho, y este va a ser indirectamente proporcional al grado de obstrucción. Las crisis hipóxicas que se presentan son por un aumento de la resistencia, de las resistencias periféricas, que van a aumentar el shunt de derecha a izquierda. Y como ya dijimos, los pacientes pueden presentarse acianóticos. ¿Sí? Sí, en realidad las crisis hipóxicas se dan o por disminución de las resistencias periféricas o aumento de la presión pulmonar. Disculpa que te interrumpa. Gracias, doctor.
Y bueno, los pacientes pueden presentarse acianóticos en el caso de que la obstrucción sea leve y presentar un soplo de estenosis pulmonar leve. El diagnóstico se hace mediante ecocardiografía, también sirve para obtener las características del planeamiento quirúrgico. También el cateterismo cardíaco, que se utiliza para observar la salud de las ramas pulmonares, ya que en las tetralogías de Fallot extremas las ramas se presentan severamente enfermas, y también como cateterismo intervencionista en el caso de que haya que colocar un stent al ductus, como fue el caso de nuestra paciente. El electrocardiograma se puede presentar una hipertrofia ventricular derecha, con el eje desviado a la derecha, un bloqueo completo o incompleto de rama, y en la radiografía de tórax no es común que se presenten con cardiomegalia, en este caso fue por el hiperflujo al pulmón izquierdo. El corazón se presenta en forma de bota o sueco debido a la hipertrofia del ventrículo derecho y con cavidad en la zona del tronco pulmonar. El tratamiento, el objetivo es otorgar un flujo normal hacia el árbol pulmonar y cerrar la comunicación interventricular. Hay un tratamiento médico para las crisis hipóxicas y uno quirúrgico en el que tenemos un score Z que va a medir el diámetro del anillo pulmonar y lo va a dividir en pequeño o muy pequeño. Siendo un Z-score menor a -2, quiere decir que el anillo es muy pequeño y la reparación va a ser sin preservación de la válvula pulmonar. Lo que se va a colocar es un parche transanular. Como complicación a largo plazo, la válvula se va a volver insuficiente, lo que va a hacer que se presente mucha regurgitación, dilate el ventrículo y estos pacientes necesiten volver a intervenirse quirúrgicamente. Y el score Z mayor a -2 es una válvula pequeña, pero no tan pequeña como el caso anterior, y se hace una reparación con preservación de la válvula pulmonar, realizando una resección infundibular. Y como complicación a largo plazo, estos pacientes, en realidad en el posoperatorio inmediato o mediato, pueden sufrir arritmias. ¿Te puedo hacer una preguntita? Perdón, ¿Sí? ¿no? Pero ya que estamos, yo esto no lo tengo. Le preguntaría, el score Z, ¿en qué se basa? ¿Dimensiones? ¿Es una ecuación? ¿Cómo? El score Z en realidad es una manera de clasificar mayor o menor tamaño. En realidad hay score Z de diámetro de anillo valvular, hay score Z de tamaño ventricular, hay score Z en todas las cosas, inclusive en otras especialidades, en neumonología, en pediatría. Lo que pasa es que como en pediatría no es lo mismo un anillo de la válvula pulmonar en un neonato que de un chico de 10 años. Entonces, si no ponemos una media de medidas para cada peso de un paciente, se nos complica determinar qué es lo normal, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, Sí, no, pero por ahí yo no me expliqué yo con la pregunta. Sí, -2, -3, siempre habla el score Z, pero el score Z en sí, ¿qué parámetros toma para determinarlo? No sé si lo que digo es claro. Creo que debe ser como la de la osteoporosis, cuando uno mira osteoporosis, que tiene el score Z también para determinar sobre una población normal qué desviación tiene esa persona. Pero no sé, eso no sé, no. Pregunto porque no. Vendría a ser como una todas las estándar. Cuando hay -2 de desviación estándar. Está bien, está bien. En este caso del diámetro de la válvula pulmonar. Sí, está bien. Ajustado a peso. Gracias, doctores. Bueno, y en el caso de la tetralogía de Fallot extrema con anomalías coronarias, se utiliza la técnica quirúrgica con colocación de tubo protésico desde ventrículo derecho a arteria pulmonar. Como dije anteriormente, hay que tener en cuenta que a los pacientes que se realicen el parche transanular va a haber que reintervenirlos quirúrgicamente por insuficiencia pulmonar cuando presenten volumen de fin de diástole mayor a 150 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, un QRS mayor a 180 milisegundos, un Holter con taquicardia ventricular sostenida, ergometría con disminución de la capacidad funcional o disfunción ventricular severa.
Bueno, y esta es la última guía que salió en el Congreso Europeo de este año, que nos habla del manejo del adulto con cardiopatía congénita. Primero vamos a nombrar algunas complicaciones. Pueden tener complicaciones aórticas porque se dilata el anillo y puede dilatar severamente la arteria, defecto residual del septum interventricular, arritmias y muerte súbita por auriculotomía e infundibulotomía, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que es la complicación más frecuente, y si el paciente se realiza la operación del parche transanular, sufren casi en un 100% insuficiencia pulmonar, que si bien es una complicación que es bien tolerada durante muchos años, a largo plazo produce la dilatación del ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca. Los pacientes también pueden presentar endocarditis. Entonces, en el seguimiento de estos pacientes no hay contraindicación para el ejercicio en pacientes asintomáticos con reparación y buena hemodinamia. En caso de actividades competitivas hay que realizar un control estrecho, y los pacientes sintomáticos con riesgo de sufrir arritmias, disfunción biventricular o complicaciones aórticas deben limitarse a actividades de baja intensidad y evitar el ejercicio isométrico. En cuanto al embarazo, en pacientes sin reparación constituye considerable riesgo de complicaciones y muerte tanto materna como fetal. Se requiere seguimiento estrecho multidisciplinario. Y la profilaxis para endocarditis se realiza solo en pacientes con CIB residual, válvula o material protésico de hasta 6 meses posimplante o con estenosis valvular moderada. Después, esta es la guía del 2018 de la AJA, del manejo de adultos con cardiopatía congénita, y divide a los pacientes en 4 estadios, del A al D, donde toma en cuenta los síntomas en las diferentes clases funcionales, las secuelas anatómicas o hemodinámicas, si presenta arritmia, qué capacidad tiene el ejercicio, y la función renal, hepática y pulmonar, siendo el A el más leve y asintomático, y el D el que presenta síntomas en clase funcional 4, con hipertensión pulmonar severa, y que presenta arritmias refractarias al tratamiento. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tipo de seguimiento van a tener? El que está en clase A puede tener un seguimiento cada 1 o 2 años, realizarse un electro cada 2 años, un ET cada 2 años. En cambio, el D necesita un seguimiento más estrecho, con controles cada 3 a 6 meses, electrocardiogramas por año, etc. Y bueno, como prevención se debe considerar implante de cardiodefibrilador, como prevención secundaria de muerte súbita en pacientes con taquicardia ventricular sostenida o paro cardíaco. No hay estudios que demuestren que sirva como prevención primaria, y los pacientes que presentan síncope, función ventricular deteriorada u otro factor de riesgo para muerte súbita deben someterse a evaluaciones por electrofisiología y hemodinamia. Y en ausencia de una causa reversible, considerar el implante de cardiodefibrilador. Entonces, como conclusiones de este Ateneo, la tetralogía de Fallot es la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianótica. El diagnóstico prenatal es importante recalcar que se puede hacer mediante la ecografía para estar preparados al momento de recibir en el parto al neonato. Los recién nacidos y lactantes que no fueron diagnosticados se pueden diagnosticar cuando se presenten con cianosis o por un soplo sistólico. Y la terapia definitiva es la reparación quirúrgica, que se puede realizar con seguridad a los 3 a 6 meses de vida. Y la supervivencia a largo plazo es de buen pronóstico en los pacientes que fueron sometidos a la reparación quirúrgica. Es importante tener en cuenta que van a presentar defectos residuales, y que en el posoperatorio a largo plazo estos efectos residuales pueden ser significativos. Por eso es importante tener un seguimiento estrecho con todos estos pacientes a lo largo de su vida, para llegar a tiempo y tratar las complicaciones que se puedan presentar. Muchas gracias. Muy bueno. Quisiera hacer ¿puedo hacer una pregunta? Está el doctor Rufa y la doctora Rochinotti.